sino que estamos en una mesa redonda. Y eso tiene una connotación muy especial. Y quiere decir que cualquiera de nosotros aquí sentados es igual al que está al lado, a izquierda o derecha. Entonces aquí no hay una persona al frente de una mesa o en un atril más alto que los demás. Todos estamos en la misma posición. Y esa es parte de la filosofía, o diríamos casi la esencia, de lo que nuestras organizaciones y lo que esta campaña de Alberto Castilla al Senado y Carlos Mario Marín Osa a la Cámara de Representantes representa. La igualdad, la equidad, eso lo hace. Estas son unas palabras muy bonitas que de pronto mucha gente las dice y ustedes las habrán escuchado infinidad de veces atrás en el tiempo. Toda la gente habla de eso. La diferencia está en quienes lo practicamos. Y los aquí presentes lo practican. Lo practicamos todos los días en nuestra vida diaria. Tratamos de hacerlo con mayores aciertos o algunos errores en la casa, en el barrio, en la comunidad. En fin, no somos perfectos, pero lo importante es que sí tenemos una conciencia permanentemente orientada a practicar este tema de la solidaridad, de la equidad, de la defensa de los derechos, de la práctica de los deberes como ciudadanos y como seres humanos, como familiares, como padres, como hijos, etc. Entonces, eso les quería hacer notar antes de comenzar pues, con el resto de la presentación. Ya, como muchos sabrán, y para los que todavía falta, pues que nos ubiquemos en este contexto ya de campaña. Yo soy Carlos Mario Marín Rosas, como candidato a la Cámara de Representantes por el Polo Democrático Alternativo. O sea, vengo de un movimiento, de una organización política de la región que se llama Comité Orlando Palos Porta. Venimos trabajando con el PUP, Poder Unidad Popular, y una expresión que también tiene ellos, que es el Comité Orlando de Base Jorge Eliezer Gaitán. Organizaciones pues hermanas que tomamos la decisión de unirnos en pos de un trabajo conjunto, que no solo está ubicado u orientado a esta campaña política, sino que está orientado y el sustento básico es el trabajo social y comunitario. Ya podemos ver pues cómo los compañeros acá trabajan con el tema ecológico, del reciclaje, con el asunto de los derechos humanos, con el contacto con la comunidad. Aquí llega la gente, trae su reciclaje, cambia comida, hay integraciones de diferente tipo, enseñándole a las comunidades a organizarse, a buscar pues, por sus labores de supervivencia, a trabajar en conjunto, etcétera, etcétera. Por nuestro lado hacemos unos trabajos en el deporte, de los que detalló Jorge Eliezer. Tenemos unos líderes como profesores, como Jorge Isaac López, aquí, señor de las gafitas en la cabeza, es uno de nuestros líderes más connotados también. Está Ana Lucía, una líder cívica, etcétera, y así hemos tenido aquí. Nuestra compañera Daisy también trabaja en la parte jurídica y nos ha ayudado mucho en el tema de vida. Bueno, todas esas cosas, también ese trabajo de conciencia ciudadana en otros ámbitos. Luego ahondaremos más en eso porque no es el momento. Pero todo se reduce, el trabajo de los aquí presentes de estas organizaciones hermanas es a la generación de conciencia, a la pedagogía ciudadana, a enseñarle a la gente cómo debemos unirnos, cómo debemos trabajar de la mano para lograr mejores condiciones de vida, lo que los indígenas llaman el buen vivir, nosotros decimos el bienestar, pero es el mismo concepto, simplemente que hacemos parte de un mismo pueblo, el pueblo colombiano, con unas tradiciones y una historia conjunta, con unos anhelos. Vivimos en un territorio de este país, Colombia, ¿cierto? Conformamos juntos, tenemos, entre comillas, un gobierno, queremos que sea un gobierno de verdad que nos represente a todos, el cual en ningún ámbito nos representa, salvo en las ciudades o en algunos municipios en donde algunas expresiones de la izquierda democrática han triunfado y trabajan en beneficio de la gran mayoría de esas poblaciones. Pero en toda la historia de este país ya como república, luego de que
vinieran los españoles a la conquista y todo esto. Desde ese momento, nunca nuestras gentes han sido autónomas ni soberanas. Y los gobiernos que han estado en el poder no nos representan a nosotros, han representado a una mínima facción de las personas que heredaron las riquezas y que tienen el control económico, en fin. Pero por eso es que nosotros vemos las situaciones actuales de desempleo, la salud como un negocio, no como un derecho, las largas filas de esperando atención, o las llamadas para una cita que nos da 3 o 4 meses o 5 meses después, cuando ya nos hemos muerto. La educación pública no se apoya y entonces nuestros hijos y nosotros mismos nunca hemos logrado acceder a una mejor educación, salvo en contados casos en donde ha habido sacrificios muy grandes para que algunos podamos llegar a la universidad y estudiar. Pero no es un criterio que sea la educación pública, tanto de primaria, secundaria y universitaria, un bien al cual debamos acceder, o tengamos derecho a acceder todos los colombianos. Así no se maneja. Antes, peor, cada vez y desde el gobierno del presidente Gaviria Trujillo, nuestro paisano, si se puede decir acá de esta región, pero que nos apretó la tuerca con todo, con la economía, ayudó para que se acabara con esa famosa apertura de los libre comercio, a que se acabara el campo colombiano, a que se acabara la industria colombiana, a que la educación se volviera un negocio, a que la salud se volviera un negocio. Entonces, un infausto presidente de esa propia tierra que nos ayudó a que nos golpearan más. Por eso necesitamos gente de nosotros llegando allá a hacer esa representación de defender nuestros derechos. Entonces ese es como para no quedarnos dando vueltas en el mismo asunto. En síntesis, es como la realidad nuestra desde esa época de la conquista y la colonia hasta nuestros días, no ha cambiado. Y es lo que ha comenzado, o muchos organizados hemos comenzado a buscar ese giro. Y comenzamos con las movilizaciones sociales y con luchas sociales y cívicas y comunitarias. Nos hemos ido a organizar, todos hemos sido testigos este año de cómo la situación llegó a un punto tan brutal, a un punto bajo, ya hemos tocado fondo, que la gente salió a la calle y vimos cómo los campesinos salieron a reclamar y taponaron las vías y se unieron cuando habían estado divididos hacia atrás, los cafeteros por su lado buscando sus beneficios, los cacaoteros por su lado, los sembradores de arroz y de maíz, ¿cierto? Los mineros, y cada uno buscando sus cosas muy puntuales. Este año la cosa tocó tal fondo que todos salieron unidos. Y nosotros, muchos de nosotros que estamos liderando y organizados en organizaciones políticas, alternativas y comunitarias y cívicas, salimos a apoyarlos. Y fuimos respetuosos de los liderazgos de esos compañeros campesinos y mineros, y los camioneros, ¿sí? Y los médicos. Hemos sido respetuosos y aunque nosotros hemos sido desde el Polo Democrático Alternativo quienes hemos liderado como partido organizado la defensa de todos esos sectores, agrícolas, mineros, de la salud, de la educación, ¿sí? De los camioneros, todo lo que tiene que ver con infraestructura, si bien es cierto que hemos liderado eso y que lo hemos hecho con respeto, callados, acompañando a los líderes de esos procesos, enseñándole a la gente por qué se deben unir y defenderse, ese tipo de cosas. Cuando en algunos de estos movimientos, que muchos eran liderados por la gente del Polo, y eso hay que decirlo claro, se trató salir pues el señor presidente Santos y algunos de sus ministros a señalar a algunos líderes del Polo como si fuera un gran descubrimiento. Ah, sí, esos señores armaron las protestas. Como si la gente no lo supiera. Y con la intención de criminalizarlos y ponerlos como personas, como bandidos que estaban actuando en contra de la ley. Y descubrieron el agua tibia. Y entonces allí les respondimos, pues claro, es que, hombre, esto no es ningún descubrimiento. Que el senador Pauledo, que Alberto Castilla lidera los procesos de los campesinos, que diferentes líderes venimos haciendo el trabajo. No, pues eso no es un descubrimiento, es lógico, es que nosotros no estamos escondidos, los del Polo estamos al frente de la movilización social en Colombia y de la búsqueda de los derechos y la organización de las comunidades y de la educación, y eso no es un delito. Y si la ley es injusta, vamos a llegar al Congreso a cambiarla, y eso es lo que vamos a ir a hacer, porque muchas leyes en este país
los mismos dirigentes de las clases dominantes, pues sacan sus leyes y las sacan con un manto aparente de democracia, pero lleva todo su conejo, todo lleva su veneno, y va orientado a que progresivamente, con el argumento de la seguridad y de proteger a los ciudadanos, no se puede salir a la calle, pero si no nos escuchan en el Congreso y no nos escuchan en las alcaldías ni en los consejos, pues los ciudadanos tenemos que salir a la calle, esa es la invitación. Y si las leyes que ellos han impuesto quieren evitar que la ciudadanía salga a la calle, pues nosotros tenemos que llegar al Congreso a cambiar esa ley y a decir que la calle es del pueblo y que en la calle es donde se defienden los derechos y se defienden en las escuelas y en las salas de nuestra casa. Allá tenemos que ir nosotros a hacer eso. Entonces esa es la invitación, es apoyar estos líderes. Hemos hecho un trabajo desde el PUP, desde el Comité de Juan Felices del Gaitán se ha hecho el trabajo de organización de las comunidades en torno al tema agroecológico, al impulso de las semillas nuestras, del rechazo a las semillas transgénicas, del cuidado de la naturaleza, de la organización de las comunidades, en el reciclaje, en el respeto a su medio ambiente, en el trabajo de la biodiversidad y los derechos humanos. Desde el Comité Orlando Falcota hemos hecho el proceso de educación ciudadana, de que la gente sepa que en la Constitución Política del 91, que ha sido tan manoseada y tan tergiversada, aún así todavía hay unos elementos en donde dice que los ciudadanos tenemos derecho a hacer veedurías y a organizarnos para cuidar los recursos públicos que salen y que se constituyen con nuestros impuestos, y que aquí en la región pues sabemos que han sido asaltados y robados, y tenemos aquí nada más en la avenida Sur, entrando a Cuba, uno de los ejemplos más palpables de cómo se nos robaron la plata, ¿sí? Con la famosa S. Risaralda. Ahí está el esqueleto de ese elefante blanco. Y los periodistas y todos pasamos todos los días del centro de trabajar hacia Cuba y viceversa hacia el centro, y ya ni miramos eso. Y ahí está la plata de nuestros impuestos enterrada. Y los culpables en este momento están en la Cámara de Representantes y están haciendo campaña por volver a subir. Ahí están los culpables. Enseñamos nosotros a la gente a hacer de vigilancia. Y nos metimos en el proceso del megabús. Aquí, y armamos todo un debate, hicimos un cabildo abierto y muchos de los compañeros aquí presentes nos acompañaron. Y eso que se hablaba a sotoboche, a citico, por allá los corrillos al oído entre ellos, lo pusimos en la vitrina general y todo el mundo se dio cuenta. Y mostramos por qué era inconveniente la forma como estaba llevando el megabús y por qué no estábamos dispuestos a seguir pagando el pasaje más caro de Colombia. 1.700 pesos es más caro de Colombia, porque aquí los recorridos son más cortos que en Bogotá, y aunque en Bogotá valgan 1.750, los recorridos son muy grandes. Aquí pagamos por cada kilómetro de recorrido más plata que en Bogotá, con el agravante que en Bogotá en ciertas horas es más barato, porque el alcalde que hay allá, que tiene una visión de izquierda, ¿sí?, que está atacado ahora, pues se puso la mano en el corazón y dijo: vamos a prometer lo que hicimos y vamos a bajarle un poquito la tarifa, así como decretó que hasta 6 metros cúbicos al mes es el consumo vital para los estratos 1 y 2. Entonces, como le ha quitado el negocio a ciertas personas, lo atacan, y muy seguramente a nosotros nos atacarán en su momento, pero estamos organizados para resistir, porque también vamos a pelear por esos derechos fundamentales para todos nosotros. Entonces eso hemos hecho, y entonces logramos con todo este proceso y mostrando a los culpables y señalándolos con nombres propios, pues se asustaran, y entonces salieron a decir: efectivamente lo que ustedes están reclamando lo va a hacer. Y entonces este año no nos subieron la tarifa y estamos pendientes de que no la suban para el próximo año. Y entonces todos los que usamos Megabús, porque nosotros somos usuarios del Megabús, todo este año nos ahorramos una persona que utiliza el Megabús siquiera 2 veces al día. En el año se ahorró 800.000 pesos. Eso lo hicimos nosotros, los del Polo, las personas que estamos aquí sentadas. Y si es una familia de 2, se ahorró 1.600.000 en un año. Y entonces pudieron de pronto en Navidad hacer su cena y comprar a los niños. Eso lo hicimos nosotros. Y hemos salido a defender el tema de la salud. Y estuvimos en Bogotá y lo hemos hecho aquí en Risaralda, a los trabajadores de la salud, muchos de los cuales pueden ser nuestros familiares. Y estuvimos apoyando y al frente de la movilización de todos los indignados de la salud. Y a Bogotá fuimos.
Y cogimos a los congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara y los dijimos: ustedes los vamos a señalar en las regiones, ustedes van a tener un costo político y no vamos a votar por ustedes, vamos a hacer la votación de salud. La reforma famosa esa que nosotros logramos que se cayera este año, pero que el próximo año van a tratar de meterla, y eso lo hicimos los del Polo, hicimos que se cayera, junto con toda la comunidad científica, los médicos y los trabajadores, y los usuarios que estuvimos en Bogotá ya sentados, casi que durmiendo al lado del Congreso, señalándoles, diciendo: a ustedes los vamos a llevar a la región, los vamos a pintar, los vamos a poner en evidencia, para que la gente sepa que ustedes son los enemigos del pueblo colombiano en los temas de salud y en muchos otros. Y se asustaron, y por eso decayó. Y el próximo año, con seguridad, cuando intenten pasar de nuevo la reforma a la salud, estarán prestos a votar a favor como ya lo hicieron. Y eso la gente lo tiene que saber. Y el Polo, junto con algunas otras personas consecuentes en el Congreso, que son muy poquitas, logramos hacer la bulla suficiente, organizar de la forma suficiente a la familia para que estos señores se asustaran y no pasaran la reforma a la salud este año. ¿Y con eso qué nos beneficiamos? Pues tenemos todavía la tutela, todavía podemos utilizar la tutela para que nos atiendan y nos den medicamentos y nos den exámenes de especialistas. Eso lo logramos, pero está en peligro. El próximo año nos la pueden quitar. Y este año, ¿qué logramos con la reforma? Que por lo menos podamos vigilar el dinero de la salud, el dinero público, y saber en qué se invierte. Porque esta reforma dice que ya no va a ser público, sino privado. Y uno con el dinero de uno no puede hacer lo que quiera. Entonces las EPS, ya ese dinero va a ser público, va a ser de ellos. Ellos verán si vuelven a hacer canchas de golf y centros vacacionales, aunque para nosotros no haya ni para el ibuprofeno ya pues. Eso es lo que está en riesgo y eso es lo que hemos defendido hasta ahora en el tema de salud. Y así muchas otras cosas en el tema de educación. Nosotros hicimos, los del Polo, logramos tumbar la valorización en los quebrados el año pasado, pero ya nos contaron que el próximo año la van a intentar estar acá. Y aquí la aprobaron en contra de toda la lucha del Polo y de algunas personas, aquí en Pereira, aprobaron la valorización. Pero no nos quedamos quietos, y las personas del Polo interpusimos una acción popular, denunciando todas las irregularidades que se dieron en ese proyecto de aprobación de valorización en Pereira, y esperando que los jueces fallen en derecho para que ese proyecto sea declarado inválido, ilegal, porque estamos defendiendo de los derechos de toda la población pereirana y risaraldense, y aquí en Pereira se va a hacer así. Y en general ese es el tipo de cosas que hacemos. Entonces la invitación es que apoyen, señores, a estas opciones. Gente nueva: Alberto Castilla, miembro del PUP, Poder y Unidad del Pueblo a nivel nacional, director del Coordinador Nacional Agrario durante muchos años, un líder innato de las bases campesinas, ¿sí? De la gente que ara la tierra, que tiene uñas, tierra en las uñas, del que coge el asadón, ¿sí? No del empresario más rico. No es un líder de escritorios, es un líder que se ha hecho pulso en la calle y en los campos de Colombia, defendiendo los derechos de toda la generalidad de los colombianos, a que tengamos soberanía alimentaria, a que tengamos derecho a sembrar nuestras propias semillas, a cosechar nuestra comida, a que no nos obliguen a importarla ni a comprársela a los países extranjeros, a que el campo tenga futuro, a que la gente que quiere el campo sepa que cuando crece y si quiere vivir en el campo y que el campo es una opción válida y justa, sepa que tiene un futuro allí y que de allí puede vivir y seguir con el arraigo de su territorio, de la tierra en que nació, sin que tenga que ser expulsado, y a defender el territorio y el campo de las multinacionales mineroenergéticas. La defensa de esa situación en donde no nos pueden obligar a coger una tierra fértil para sembrar alimentos y acabarla con el argumento de que ahí hay coltán, o que hay petróleo, o que hay oro, o hay carbón, y entonces que como eso representa una riqueza para unos extranjeros, entonces nuestra propia tierra vienen y la violentan los de afuera. Es decir, el gobierno nacional, el presidente Santos, el presidente Uribe, el presidente Pastrana, Samper, Gaviria, todos los que han habido atrás, pretenden obligarnos a los colombianos a que permitamos que violenten nuestra tierra, casi que es decir, que yo permito que a mi casa lleguen los gringos o los ingleses o los canadienses y se acuesten con mi mujer y procreen mis hijos y se gasten mi mercado
Pero eso sí, yo tengo que trabajar para comprar el mercado para protegerlos a ellos. Eso es lo que nos están pidiendo, palabras menos. Eso lo rechazaron. Este líder se ha formado en esto y ha sido concejal de su municipio y ha sido desplazado por las personas que no quieren que personas como él le enseñen a la gente cómo defenderse y le cuenten a la gente la verdadera historia de lo que ocurrió en este país. Y este otro candidato, aquí el presente, quien les habla, salió de los procesos que ya les hemos dicho desde hace muchos años. Yo diría que desde niño, con esa conciencia, transcurrió la etapa de la universidad, del estudio, de trabajar y ver la realidad de lo que nos obligan a hacer en las empresas, que nos quieren utilizar, nos forman y nos quieren utilizar para oprimir a la misma gente nuestra, para que con el ánimo de la productividad, con ese argumento, y de la generación de riqueza para el empresario, entonces apretemos a los trabajadores y no les paguemos las horas extras que trabajaron y no les paguemos los salarios legales a los que tienen derecho. A muchos nos forman en la universidad con esa orientación y muchos siguen esa orientación, y algunos, como el quien les habla, decidió rechazar esa situación y decidió más bien, después de haber vivido en carne propia esos temas, salir a la calle a defender los derechos de las personas, que son mis derechos también, y los de mi familia y de estos niños que están jugando aquí. Y en eso nos hemos formado. Y ese es el argumento para decir que, como arrancamos el discurso de la defensa y del trabajo, de la defensa de los derechos y del trabajo por la comunidad, es un discurso que es cierto en nosotros, que aunque todos lo dicen, solo nosotros podemos comprobar que vivimos día a día de una forma coherente con nuestro discurso, porque nuestras acciones todos los días están orientadas a defender esos derechos, a sustentar ese discurso, a demostrar que lo que decimos es cierto, contrario a los señores que cada 4 años vienen con estas mismas palabras, pero apenas se suben y llegan al Congreso o a la presidencia o a las alcaldías o gobernaciones o consejos, dan el giro 180 grados y las primeras acciones van orientadas en contra de quienes los eligieron. Y ese discurso se quedó solo en palabras, porque sus acciones todos los días y siempre son contrarias a las promesas que deben de hacerlo a todos nosotros. Nosotros somos coherentes y cualquiera puede escudriñar nuestra historia y verá que desde que nos conocen estamos en la calle peleando por los derechos de nosotros, de la gente. Estamos en las escuelas, en los barrios, en las ligas deportivas, en las aulas de clase, en los espacios barriales, enseñándole a la gente la verdadera historia del pueblo colombiano, enseñándole a la gente que tenemos derechos, pero que tenemos deberes, y así como reclamamos el derecho a una vida digna, tenemos el deber de defenderlo. Y le enseñamos a la gente que se tiene que unir y organizarse para que tenga músculo, para que tenga fuerza y defender todos esos derechos. Y ese futuro para nosotros aquí sentados y para estos jovencitos. Eso es lo que hacemos nosotros, por eso los invitamos a que este 9 de marzo se pide el tarjetón del Senado. Se busca en donde está el logo del Polo Democrático Alternativo. Y en esa hilera donde está el Polo Democrático se busca el número 9 para votar y apoyar a este líder campesino, Alberto Castillo, para que lo llevemos al Senado. Y luego se pide el tarjetón de la Cámara de Representantes y se busca el polo que está en la tercera posición, el logo, y se busca el número 104 para apoyar a este compañero Carlos Mario Marina en la Cámara, para que juntos hagamos un trabajo de comenzar a dar el giro hacia la equidad de este país. Y que en mayo, cuando sean las presidenciales, busquemos el